Muy buenos días, estamos de fiesta. Un día como en lo que vamos a vivir en esta semana, un 13 de mayo del año 2007, iniciábamos la emisión del primer programa de Esto Dice la Iglesia. Una propuesta de Telefuturo junto con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción para evangelizar, un espacio para enseñar, un espacio para difundir información de la Iglesia que se ha ido consolidando a lo largo de tantos y tantos años. 14 años de emisión ininterrumpida. Gracias a ustedes que han hecho posible esta vigencia. Gracias a Monseñor Pastor Cuquejo, arzobispo emérito de Asunción, quien fue el gestor de esta propuesta. Gracias a los directivos de Telefuturo que asumieron esta propuesta en coordinación con el arzobispo de aquel entonces, Monseñor Pastor Cuquejo, y que decidieron mantener durante tanto tiempo, 14 años de emisión ininterrumpida de Esto Dice la Iglesia. El día coincide también con la inauguración de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño que se realizó en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, 13 de mayo del 2007. 13 de mayo del 2007, Día de María, se hacía la gran asamblea de obispos en Aparecida y nacía esta propuesta televisiva de la Arquidiócesis y de Telefuturo, denominado Esto Dice la Iglesia. Muchas gracias, agradecemos, alabamos y bendecimos al Señor por su generosidad, por su inmenso amor, por su misericordia para con nosotros y que ha hecho posible que desde este espacio podamos servir a la construcción de su reino. Dicho esto, les presento al invitado y el tema que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a hablar justamente de los 14 años de Aparecida, esa gran asamblea de obispos de América Latina y el Caribe, y que después de 14 años el Papa Francisco invita a seguir viviendo las enseñanzas de Aparecida en una gran asamblea eclesial. Para hablarnos del tema, hemos invitado esta mañana al presbítero Nilson Ortellado. Él es vicario episcopal de Caazapá, especialista en doctrina social de la Iglesia, y yo pensé mucho a quién podía traerle para que me hable de Aparecida, para que nos hable de Aparecida y de la asamblea eclesial, y tuvimos que traerle a Nilson desde Caazapá, la travesía que hizo para estar con nosotros esta mañana acá. Buenos días, Bahí, gracias por estar acá. Buenos días, doctor Roque. Muchas felicidades al celebrar 14 años de presencia de Esto Dice la Iglesia. Qué visión de futuro de los pastores de la Iglesia, iniciar esta programación. Y una bendición de Dios alcanzar 14 años ininterrumpidamente, es decir, gozaste de buena salud, de la gracia de Dios, y por este lugar pasaron muchos miembros del pueblo de Dios. Y buenos días también a todos los televidentes que siempre acompañan Esto Dice la Iglesia. Un gusto estar en este día de fiesta, donde vamos a compartir la torta también posiblemente. Sí, vamos a compartir la torta, pero eso que dijiste, Padre Nilson, cuando dijiste se me abrió un panorama rápido. En 14 años pasaron por acá infinidad de invitados, muchos de ellos ya gozando de la gloria del Señor. Sí. Creemos que es así.
justamente estaba revisando en estos días, Facebook te recuerda acontecimientos, ¿verdad? Sí, sí. Y en el 2013, en mayo, hicimos un programa de la participación política de los laicos con Juan Carlos Pineda, ya fallecido. Sí, laico destacado, laico, el año pasado. Sí, exactamente, ya fallecido. Y me recuerda también, por ejemplo, a Luis Alberto Meyer, otro laico destacadísimo, que estuvo varias veces en el programa. Y un día le dije, le invité para un programa, esto dice la iglesia, y recuerdo que nos encontramos en la Anunciatura y me dijo, lamentablemente no voy a poder estar porque tengo que viajar a Encarnación. Entonces yo siempre dije que a lo mejor si el ingeniero Luis Alberto Meyer decidía quedarse a estar en el programa, a lo mejor lo teníamos vivo todavía. Bueno, pero son especulaciones, porque uno no sabe si eso hubiese sido así, pero sí, él falleció en esa oportunidad en un accidente de tránsito camino a Encarnación. O por lo menos ahí se accidentó y semanas después falleció. Y así, muchas personas, obispos, sacerdotes, laicos, la querida profesora Josefa Brites de Airaldi, que hacía fantásticos programas con nosotros, aquí en Esto Dice la Iglesia, y otros tantos. Así que gracias por mencionar eso, Nilson, porque me permite recordar, por ejemplo, a estas personas. Pero lo interesante también es que en ese momento se estaban reuniendo, se inauguraba, el Papa Benedicto XVI inauguraba la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida, Brasil. ¿Podés hablarnos un poco, Padre Nilson, de Aparecida, su propuesta pastoral y en estos 14 años, a dónde hemos llegado con Aparecida, qué significó y qué significa Aparecida para la Iglesia en Paraguay, para la Iglesia en América Latina y yo diría que con el pontificado de Francisco para la Iglesia Universal? Sí. Y Aparecida significa, ¿verdad?, un eslabón importantísimo en la toma de conciencia de la colegialidad del episcopado, de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Sabemos que este espíritu de sinodalidad surgió con el Vaticano II y antes del Vaticano II ya se tuvo el inicio de lo que es el CELAM en el año 1955, el encuentro de los obispos en Río de Janeiro, después en el 68 ya en Medellín, la segunda conferencia, y ahí ya a la luz del Vaticano II. Por lo tanto, las conferencias siguientes, segunda, tercera, cuarta y quinta, ya fueron ya la aplicación situada y creativa del Concilio Vaticano II en América Latina y el Caribe. La aplicación entonces situada y creativa. Y se avanzó bastante, se fue creciendo una conciencia, identidad eclesial y en este sentido Aparecida es un punto muy alto. Por eso no se quiere cortar todavía Aparecida, todavía seguimos disfrutando, viviendo lo que es el espíritu de Aparecida. En una oportunidad en el año 2013, el Papa Francisco en Río, creo que ante los obispos, comentó algunas novedades, originalidades de este encuentro episcopal de Aparecida. En primer lugar mencionó de que no se contó con un instrumento laboris, un instrumento previo, sino que se partió de la Iglesia Comunión al estilo Vaticano II, modelo Iglesia Comunión, y se utilizó el criterio del discernimiento comunitario y ahí se realizó un documento de los aportes de los obispos, de sus conferencias episcopales. Es decir, el punto de partida fue la problemática presentada por los pastores de la Iglesia. Entonces esa fue una novedad, no había un instrumento de trabajo, sino ahí el Espíritu Santo iba inspirando lo que se tenía que hacer. En segundo lugar mencionó, ¿verdad?, algo tan hermoso que se hizo en un espíritu de
de oración y de alegría. Dice que durante toda la reunión, durante el tiempo de este encuentro, la gente estaba ahí en Brasil cantando, en el santuario de Aparecida, cantando, vibrando, saltando, orando al Señor, mientras los obispos, los que estaban ahí en conferencia, ¿verdad?, estaban discerniendo, ¿verdad?, escuchando la voz del Espíritu Santo. Algo muy novedoso también eso, ¿verdad?, que ahí en el subsuelo, los obispos trabajando y arriba el pueblo orando y cantando y con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Fue también algo muy novedoso también. Y en tercer lugar, el Papa mencionó de que Aparecida no solamente se quedó en dar un documento, sino colocar a la Iglesia en misión permanente, en permanente misión que se inició, ¿verdad?, con Aparecida. Y finalmente, algo histórico, ¿verdad?, primera vez en un santuario mariano, ante la Virgen Negra, como expresa el Papa Francisco, ¿verdad? Estas fueron las novedades, ¿verdad?, que mencionó en una oportunidad, las originalidades que mencionó el Papa Francisco. Sabemos que el Papa Francisco fue el presidente de la comisión redactora, él se fue como presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina y le eligieron como presidente de la comisión redactora. El Papa Francisco ahí dejó su corazón, dejó sus huellas, marcó sus huellas muy evidente en el documento de Aparecida, y podemos decir que el cardenal Bergoglio dio todo por Aparecida. Hoy Aparecida da al Papa Francisco, aporta al Papa Francisco, y de la mano del Papa Francisco pasa al magisterio universal este tema de Aparecida. Aparecida habla de misión, la Evangelii Gaudium habla también de misión, de transformación misionera de la Iglesia. Transformación pastoral habla Aparecida, y Gaudium, el Evangelii Gaudium ya habla de transformación misionera. No es que el Papa Francisco quiera exportar el modelo latinoamericano a Europa, a la Iglesia Universal, para la Iglesia Universal, sino que también cada iglesia, también, o sea, que la Iglesia también en todos los lugares haga un proceso de inculturación y aplique la misión, la transformación misionera de la Iglesia. Uh-huh. Y por eso decía ahí Nilson que Aparecida aportó no solamente a la Iglesia, o sigue aportando no solamente a la Iglesia en Paraguay, en América Latina, sino al mundo a través del Papa Francisco, porque se nota mucho. La Evangelii Gaudium, que es el programa del pontificado del Papa Francisco, y uno lee en paralelo con el documento de Aparecida y va a encontrar elementos de Aparecida fundamentales que están en la Evangelii Gaudium como una propuesta para toda la Iglesia, para la Iglesia Universal. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos. Bueno, como ustedes podrán ver, incluso ya tenemos la torta con velita incluida ahí para festejar los 14 años de emisión ininterrumpida del programa. Un 13 de mayo del 2007 se emitía el primer programa. Esta semana vamos a celebrar esos 14 años. Entonces ya nos adelantamos en este domingo 9 de mayo a saludarnos a nosotros mismos por los 14 años de emisión ininterrumpida del programa. Agradecemos a Paola, a Belén y a toda la gente que nos está apoyando con la fiesta. Verán ustedes los globos, los adornos, realmente un esfuerzo muy importante de producción. Gracias también a nuestros compañeros técnicos, camarógrafos, que nos están mostrando los detalles, a tanta gente que hace posible que cada domingo, esto dice la Iglesia, esté en sus hogares a través de las pantallas del televisor. Es decir, en cada programa, esto dice la Iglesia, se involucran unas 15 personas aproximadamente, entre productores, técnicos, maquilladores, sonidistas, escenografía, luces. Hay tanto detrás de
de un programa de televisión se mueve mucha gente que nos apoya en esta tarea evangelizadora de la iglesia. En esta mañana está con nosotros el presbítero Nilson Ortellado, vicario episcopal de Cazapá, especialista en doctrina social de la iglesia, para hablarnos de los 14 años de Aparecida en sí como propuesta, como documento, pero a la vez como propuesta pastoral para la vida de la iglesia, y queremos vincularlo después con un pedido que está haciendo el Papa Francisco a la iglesia en América Latina de entrar en una asamblea eclesial, no convocar a una sexta conferencia general del episcopado latinoamericano, por lo menos no ahora, y sin embargo seguir viviendo Aparecida en una asamblea eclesial. Padre Nilson, entonces estamos hablando de Aparecida. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de Aparecida que están en curso, los que todavía faltan y que quizás en esta asamblea eclesial, y que por eso mismo el Papa pide esta asamblea eclesial para que Aparecida siga iluminando nuestra vida eclesial? Bueno, Aparecida también se reafirma en la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Este tema de la opción por los pobres no es por la situación sociológica de ciertas personas, sino el punto de partida es la fe en Cristo Jesús. La fe en ese Cristo Jesús que se encarnó, que se hizo hombre, que se hizo historia, vino en el mundo en nuestra pobreza y se acercó a los pobres, acompañó, sanó las heridas de muchas personas, y por eso nuestra fe en Cristo Jesús debe llevarnos también a las periferias territoriales, a las periferias existenciales, a las periferias geográficas, seguir las mismas huellas, los pasos de Jesús. Los pobres nos interpelan. Si nosotros vivimos un contexto histórico, ahí donde estamos rodeados de pobres, no podemos desentendernos de ellos. Entonces, el lugar de la reflexión de nuestra fe en Cristo Jesús se realiza en ese contexto. Aparecida, hay un punto que me gusta mucho, que es el número 12, que se suele mencionar bastante, ¿verdad? Que da para un gran debate, para todo un programa, ¿verdad? Analizando la realidad, siempre con el método ver, juzgar y actuar, partiendo de la realidad. En el número 12 nos dice: no resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devociones fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida a los bautizados. Y después la gran amenaza, ¿verdad? Que, bueno, tantas cosas podemos hablar de Aparecida. Por eso el punto de partida es la fe en Cristo Jesús, el encuentro personal con Jesús. Por eso que gran parte habla de que cuáles son los lugares de encuentro con Jesús. Aparecida menciona estos lugares, ¿verdad? La comunidad, 2 o 3 reunidos, ahí yo estoy presente. La palabra leída y meditada en la iglesia, también la liturgia, dentro de la liturgia los sacramentos, en especial la Eucaristía, centro y cumbre de la vida cristiana, lugar del encuentro, estamos en el año de la Eucaristía. También habla de la religiosidad del pueblo, muy importante, ¿verdad? Una vez escuché decirle al Papa, bueno, ¿querés saber quién es la Virgen? Se le puede preguntar a los teólogos. Si querés saber cómo se ama a la Virgen, hay que preguntarle al pueblo. Es por eso que él siempre da mucho valor, ¿verdad? La escucha del pueblo de Dios, al pueblo fiel de Dios, a los bautizados, ¿verdad? Entonces el lugar del encuentro con Jesús es la religiosidad del pueblo, el amor a la Virgen María, el amor a los santos, y también, sobre todo, ¿verdad?, el lugar donde se verifica la fe de los pobres, los necesitados, los sufrientes. Jesús, Cristo, Él decidió quedarse, permanecer en los pobres. Y sabemos muy bien, ¿verdad?, que todo lo que hacemos por ello, hacemos por el mismo Cristo. Entonces, el lugar del encuentro con Jesús. Incluso es, perdón, para que te interrumpa, es la medida de nuestra salvación. Ese encuentro con los pobres, el reconocimiento de los pobres y el servicio a los pobres
es la medida de nuestra salvación en el sentido de que sobre nuestra actitud frente a ellos y nuestro relacionamiento con ellos, en esa medida estaremos salvados o condenados. Así mismo. Mateo 25. Sí, también el apóstol Santiago solo dice, bueno, muéstrame tus obras y te diré tu fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces ahí se concretiza la fe, ¿verdad? En la caridad. El mismo San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, ahí, bueno, queríamos saber si estaba bien lo que estábamos haciendo, bueno, y no se olviden los pobres. La misma cosa que le dijo también el cardenal, ¿verdad? Cuando se le eligió al Papa Francisco, no te olvides de los pobres. Y eligió este nombre de Francisco, ¿verdad? De todas esas cosas. Bueno, Aparecida, entonces habla del encuentro personal con Jesús, el itinerario formativo, también del discípulo misionero, habla de la educación cristiana, la formación cristiana, ya desde la casa, de la familia, también la catequesis, la formación permanente de los adultos y sobre todo después al final ya habla de la dimensión social de la evangelización que él llama el Evangelii Gaudium, que es el ser discípulo, pero discípulos construyendo el reino de Dios. La construcción del reino de Dios, la promoción humana, la auténtica la liberación, el desarrollo humano, todo eso esa es la actividad del discipulado, ¿verdad? Cuando habla de conversión pastoral, el documento se está hablando de Cristo. Cristo es el que toca nuestros corazones y nos convierte. Entonces la dimensión cristológica, la dimensión de fe es la conversión pastoral. Y la misión es la dimensión humana. Todos estamos llamados, convocados a una gran misión universal, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios. Y en este sentido es de que creo que el Monseñor, presidente de la conferencia, el presidente del CELAM, Monseñor Cabrejos, creo que fue en el sínodo amazónico, le preguntó al Papa, bueno, ya pasaron 14 años y no se va a convocar a una nueva conferencia episcopal. Y el Papa dijo, no, vamos a hacer algo diferente, una asamblea eclesial. Y así llegamos a la asamblea eclesial. Apenas el Papa Francisco está aplicando el documento de Aparecida, está llevando ahí para el Magisterio Universal a través del Evangelii Gaudium y de repente ya le proponen ya una nueva conferencia. Y está en pleno apogeo, así también como esto dice la Iglesia, con 14 años, está muy vigente, tan vigente. También el Espíritu de Aparecida está tan vigente que falta mucho, está mucho todavía por hacer en esta misión. O como el Concilio Vaticano II. Sí, el Concilio está todavía como para arrancar y realizarse, ¿eh? Sí, lo que hace Aparecida es situar en el contexto histórico Vaticano II. Por eso que el Papa Francisco dice, bueno, convocó ya se inició esta asamblea eclesial. Alguien siempre, en cualquier barrio hay una asamblea, alguien convoca. ¿Y quién convoca? En este caso, el Papa Francisco ya convocó. ¿Y en qué consiste esa asamblea eclesial, Padre Nelson? La asamblea eclesial es un nuevo modo de ser de iglesia que consiste en escuchar a todo el pueblo de Dios. Por ejemplo, una sexta conferencia sería convocar a todos los obispos de América Latina y el Caribe. En este caso, el caso dice Papa Francisco, bueno, vamos a escuchar al pueblo de Dios. Vamos a escuchar al pueblo de Dios, a todos los bautizados. Vamos a escuchar a los sacerdotes religiosos, a los obispos, pero escucharle a todos. Entonces se abre, hay una plataforma ahora que se ofrece. Uno puede buscar una asamblea eclesial, ahí va a encontrar. Uno puede presentar su aporte personal y también puede hacer un discernimiento comunitario. Un encuentro, un compartir en comunidad y plantear eso. En primer lugar, escuchar, bueno, ver la realidad. Bueno, ¿qué piensa la iglesia, mi vecino? ¿Qué piensa acá estas personas que no vienen a la iglesia incluso? Porque acá la asamblea eclesial lo que se quiere llegar no a lo mismo de siempre, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Sino llegar a esos a quienes nunca escuchamos. A lo mejor esa persona que una sola vez viene para el bautismo de su familia, viene para la Semana Santa primera vez. Entonces tenemos que generar espacios para escuchar a los bautizados. ¿Qué piensa de la salud? ¿Qué piensa de la educación? ¿Qué piensa de la iglesia? Escuchar y enviar ese. Entonces, sabemos todo lo que el pueblo sufre, sabemos todo lo que el pueblo necesita. Podemos contratar 3, 4 expertos y saber la realidad. No, pero el Papa dice, dejemos que ellos mismos cuenten y que tengan un espacio donde contar sus vidas, su historia, su mundo. Entonces, primeramente es hacer una memoria agradecida de Aparecida. Aparecida hay que agradecer, ¿verdad?
tantas cosas hemos aprendido y necesitamos seguir aprendiendo más. Así como hicimos una memoria agradecida de 14 años de Esto Dice la Iglesia, hacer eso. Y después reavivar la fe del pueblo, que es nuestro compromiso pastoral, reavivar. Estamos haciendo muchas cosas, no podemos negar, se está haciendo mucho, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y soñar juntos. ¿Hacia dónde debe caminar la iglesia? ¿Qué nos espera? Entonces, a grandes rasgos, entonces hablar de la Asamblea Eclesial. La Asamblea Eclesial ya se abrió. Todos estamos llamados, convocados ya por el Papa Francisco a hablar. Le vamos a pedir al Padre Nilsson otra venida de Caazapá para profundizar en la Asamblea Eclesial. Prendemos las velitas. Ahora ya están cantando que los cumpla feliz y ya se apagó una de las estrellitas, de las 14 estrellas, que muchísimas gracias realmente, Paola, Belén, a toda la gente que ha hecho posible esta celebración por los 14 años de emisión ininterrumpida de Esto Dice la Iglesia. Muchas gracias, Padre Nilsson, por venir desde Caazapá a compartir con nosotros esta mañana nuestro cumpleaños número 14. Muchas gracias también a los directivos de Telefuturo, al personal técnico, al personal periodístico, al personal de apoyo. Muchísimas gracias a Monseñor Pastor Cuquejo, creador de este espacio, y muchas gracias al señor arzobispo metropolitano, Monseñor Edmundo Valenzuela, por mantener también y alentar este espacio. Muchas gracias, que tengan ustedes un muy feliz domingo. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué grato es estar con ustedes para celebrar justamente hoy los 14 años de la edición Esto Dice la Iglesia. Es un programa magnífico cuando la Iglesia puede manifestarse desde varios puntos de vista. Esto se debe justamente a lo que la Iglesia dice. Para ustedes que desde muy temprano los domingos están escuchando a un referente de la Iglesia. Esta vez, pues, los 14 años tienen mucho que decir. Gracias por sus oídos que nos escuchan, gracias por el corazón que nos sigue y gracias por el alma que vibra con el alma de la Iglesia.